Bienvenidos a mi canal Lecturas Católicas. Pues vamos a ir continuando con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues vamos a empezar con rezando al Espíritu Santo para que nos ilumine pues en esta lectura. Para que sepamos lo que hay que saber. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, haznos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, nos quedamos la vez pasada en la introducción al capítulo 2 de esta parte del Catecismo, en lo que pues es lo referente a lo que creemos en Jesucristo, ¿no? Me acuerdo del directo pasado en la que había unas personas que tenían algunas ideas raras, ¿no? Que según esto que era un iluminado Jesús, ¿no? Pero bueno, esto es pues lo siguiente que voy a leer, pues es lo que creemos los católicos de Jesucristo. Artículo 2. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Número 1. Jesús. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de su anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Y ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no puede buscar la salvación más en la invocación del nombre de Dios Redentor. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que su humanidad estaba a Dios reconciliando al mundo consigo. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios, Salvador,
porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban en la fórmula Per Dominum Nostrum Jesum Christum, o sea, en español, por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en y bendito es el fruto de su vientre Jesús. La oración del corazón en uso en oriental llamada oración a Jesús dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús. Quiero recordar si hay alguien ahí viéndome, pues le recuerdo que puede expresar sus preguntas en el chat. Y a los de YouTube les recuerdo que el canal de Twitch pues está pueden ir al canal de Twitch a través del link de la descripción. Ya si pues me encuentran en directo, pues me pueden expresar sus preguntas, ¿no? Número 2. Cristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que había recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías, que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo, en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, esto es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido. Está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida eterna, en el momento de su bautismo. Por Juan, cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que Él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras le dieron a conocer como el Santo de Dios. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos
lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo. A la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Número 3. Hijo único de Dios. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. No ocurre así con Pedro cuando manifiesta a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó del seno de mi madre me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente ante el Sanedrín a la pregunta de sus acusadores. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Haciendo un breve resumen de lo que acabamos de ver,
pues vemos que el nombre de Jesús pues tiene un significado, ¿no? Más allá de nada más darle un nombre a la persona, ¿no? Sino que Jesús, pues en su etimología hebrea, tiene esa connotación de Dios salva. Entonces, eso designa, pues, no solamente algo nominal, ¿no? Sino que designa su misión. Así lo podemos ver en varios de nuestros nombres, ¿no? Que en su etimología, pues, tienen pues, un significado como más concreto, ¿no? No nada más es Fernando o solamente William, ¿no? Sino que tienen un significado detrás. Que por alguna razón, pues, existió ese nombre, ¿no? En el caso de Jesús, pues, gracias a su nombre podemos saber cuál es su misión cuál es su misión en la tierra. Y luego tenemos el título de Cristo, que ya dice aquí el catecismo, significa ungido, que viene pues del griego, ¿no? Christos, y del hebreo Mesías, que significan pues eso, ungido. Y ya pues nos especificó el catecismo de qué se trata esta unción, ¿no? De que no solamente pues le untaron aceite, ¿no? Sino que se trata de que la unción que dio el Padre a Jesús, que es el Hijo, es el propio Espíritu Santo. Eso le da pues esta potestad que vemos que en el Antiguo Testamento pues se prefiguró en los reyes, los sacerdotes y los profetas, que eran ungidos en Israel, ¿no? En Israel cuando pues era escogido un rey, pues era ungido, ¿no? Es una tradición que si no me recuerdo pues se mantuvo un tiempo en la época de los reyes, ¿no? De la época actual, pues, en que se ungía a los reyes y pues eso designaba que él era pues el rey elegido por Dios, ¿no? Y luego pues tenemos el título de hijo único de Dios, ¿no? Que ya nos dicen aquí que hay como una distinción entre que Jesús le llama Padre y nosotros le llamemos Padre a Dios. Jesús le llama Padre porque pues él es el Hijo y él es y su Padre pues es su Padre, ¿no? En cuanto a Dios, y nosotros somos hijos de Dios en cuanto a la adopción, ¿no? Que fuimos adoptados por Dios a través de Jesucristo, ¿no? Número 4. Señor. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma de Dios de Israel, del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. El mismo Jesús se atribuye esta forma velada, este título, cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 110, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto,
que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significan también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración. El Señor esté con vosotros, y en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación, llena de confianza y de esperanza, Maranatha, el Señor viene, o Maranatha, ven Señor, amén, ven Señor Jesús. Algo curioso de esto que se dijo en el catecismo, de que en el Antiguo Testamento se traducía el nombre de Yahvé por el de Señor, es de que en su momento, una vez vi en un video que decían que la confusión esta de que si se dice Yahvé o Jehová, viene de que los israelitas, los judíos, escribían pues sí el tetragrama, ¿no? El de YHWH, ¿no? En letras en letras del hebreo, ¿no? Pero que eso lo intercalaban con las vocales de Señor, ¿no? Que en hebreo sería Adonai, ¿no? Que en hebreo sería Adonai. Entonces, pues, intercalando pues las vocales con las consonantes, pues salía el Jehová, ¿no? O supuestamente salía así el Jehová en todo esto. Y bueno, pues la cuestión es que pues la Iglesia Católica antes sí decía Jehová, ¿no? Para traducir el tetragrama de Yahvé. Sin embargo, pues se dio cuenta de que pues no, que no era así, que se decía de otra forma. Entonces pues ya lo pusieron que Yahvé, ¿no? Que así era dicho, ¿no? Mientras que combinación del tetragrama y el Adonai, pues era más bien, no era pues para pronunciarse, ¿no? Sino que era como la señal para decir, pues, es el Señor, ¿no? Y a quién se refería, ¿no? Resumen. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo, porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y Él mismo es Dios. Para ser cristiano, es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar e invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo.
Artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. Número 1. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios, que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: escuchadle. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la oferta efectiva de sí mismo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Hijo, con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos, unigenitus Dei filius sue divinitatis volens nos esse particeps naturam nostram assumsi ut homines ne Deus faceret factus homo. Es decir, en español, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Número 2. La encarnación. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron.
Entonces diré, he aquí que vengo a haceros, oh Dios, tu voluntad. Perdón. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Es decir, nosotros, como católicos, creemos que Dios, la segunda persona de la divinidad, el Hijo, que es Dios, se encarnó, o sea, se hizo pues, hombre como nosotros, tomó carne, nació de la Virgen María, como como pues, cualquiera de nosotros, ¿no? Que nació de una madre. Número 3. Verdadero Dios y verdadero hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esa verdad de fe durante los primeros siglos frente a una herejía que la falseaban. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne, pero desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza. En griego, homoousion, que el Padre de la misma naturaleza que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una substancia distinta de la del Padre. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por una alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser, con toda verdad, Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Los monofisistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo,
perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único de Dios, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que queda a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a su persona divina como a su propio sujeto, no solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit. Es decir, en español, sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre, y en la cruz, con tu muerte, venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Poniendo en unas palabras un poquito más sencillas, si me es posible, es de que una forma de confundir esto es pensar que Jesús es como una especie de semidios, ¿no? Cuando pues no es así, ¿no? Un semidios sería como una persona que es mitad Dios, mitad humano, ¿no? Sin embargo, pues Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Se no mermó su divinidad al ser. No fue menos su divinidad al ser humano, ni fue menos humano al ser Dios, sino que es completamente Dios y completamente hombre, ¿no? Número 4. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Quisiera recordar que pues si me están viendo en el Twitch, pues me pueden hacer sus preguntas de recomendación. Recomiendo hacer sus preguntas sobre el tema, pues en la descripción, digo en el chat, ¿no? En la descripción, no pensando en YouTube.
Número 4. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que le ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. El alma y el conocimiento humano de Cristo. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o el espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, éste no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso a las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato del Hijo de Dios hecho hombre, que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar, lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. La voluntad humana de Cristo. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico de Cristo que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. El verdadero cuerpo de Cristo. Como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el Séptimo Concilio Ecuménico, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Al mismo tiempo,
La Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen, venera a la persona representada en ella. El corazón del Verbo encarnado. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Pues poniéndolo en palabras pues un poco más sencillas, es de que pues Jesús era totalmente hombre, ¿no? O sea, no le faltaba ningún aspecto de una humanidad. Pues si nos acordamos de numerales pasados, de lecturas pasadas, vemos que el hombre es esta unidad de cuerpo y alma, ¿no? Y es por eso que Jesús, siendo Dios, asume esta condición de hombre, ¿no? En cuerpo y alma. Y pues en ese cuerpo humano, con su alma humana, pues está la divinidad de Jesús. Y por tanto, pues en lo humano, pues era limitado, ¿no? Jesús tenía pues esta condición de tener que conocer las cosas como nosotros conocemos. Sin embargo, pues podemos decir que Jesús, siendo Dios, pues tenía como ya su divinidad. Con su divinidad pues ya podía pues conocer las cosas más importantes, ¿no? Y especialmente las que se referían a su misión en la tierra, ¿no? Y luego pues está esto de la voluntad humana de Cristo, ¿no? Tenemos aquí pues dos cosas, ¿no? Que es la voluntad divina y la voluntad humana de Jesucristo, ¿no? Nosotros pues tenemos nada más nuestra voluntad humana y pues la voluntad divina pues se nos llega pues de cierta forma externamente, ¿no? Y nosotros pues tenemos pues toda nuestra condición herida de pecado, de concupiscencia, en el que pues con nuestra libertad abusamos de nuestra libertad y la cajeteamos, ¿no? Vamos en contra de esa voluntad divina, ¿no? Sin embargo, Dios pues tenía la voluntad divina y la voluntad humana pues en su mismo ser. Pero pues eso no significa que su voluntad humana pueda ir pues de cierta forma, ¿no? Sí podía ir diferente a su propia voluntad divina, pero eso es absurdo ir en contra de tu propia voluntad, ¿no? Es por eso que la voluntad humana de Jesús y la voluntad divina de Jesús pues iban en cooperación, ¿no? O sea, se iban en una misma dirección, ¿no? No es que uno iba para un lado y el otro iba para el otro lado, ¿no? Debo de dejar de decir no cada vez que termino una oración. Resumen. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el verbo e imagen substancial del Padre, se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Ahora que veo lo de la imagen me acuerdo
pues el constante reclamo de los protestantes, ¿no? De estas sectas protestantes que dicen, no, es que no se pueden hacer imágenes porque lo prohíbe la Biblia. Pues la misma Biblia lo dice, ¿no? De que no puedes hacerte imagen de algo que no conoces. No puedes hacerte imagen de lo que está en el cielo, pues si no lo has visto antes. Es por eso que nosotros pues sí tenemos, nosotros los católicos sí tenemos imágenes, ¿no? Porque Jesús, cuando se hace hombre, adquiere una imagen. O sea, así como me ven a mí, pues así se podía ver a Jesús, ¿no? Y si hubiera habido cámaras en esa época, pues a lo mejor a alguien se le habría ocurrido pues tomarle una foto, ¿no? Se le habría podido tomar una foto, ¿no? Y así tendríamos pues la imagen de Jesús. Y es por eso que podemos pues, hacer imágenes y venerarlas. No adorarlas, sino venerarlas. Venerarlas, no adorarlas. Porque la adoración pues solamente pues, es para Jesús que es Dios y para el Padre y el Espíritu Santo que son Dios, que son la Trinidad. Además de que pues, la prohibición del Éxodo de hacer imágenes se refiere a imágenes para adorarlas, o sea, es para evitar ídolos. ¿Qué es un ídolo? Persona, imagen o cosa que se le atribuye una divinidad. Por ejemplo, pues digamos que pues, el caballo, ¿no? que tengo ahí arriba, ¿no? Digamos que pues le digo, ese caballo pues es Dios, ¿no? Pues no, eso es incorrecto porque solamente hay un Dios. Y ese Dios pues es la Santísima Trinidad. Que en el Antiguo Testamento pues no, en la Antigua Alianza pues no tenían su imagen, ¿no? No tiene una imagen como tal. Sin embargo, ahora que pues Jesús se hizo hombre, pues podemos representar pues la imagen de Jesús. Continúo con el resumen. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas, que tienen en común con el Padre y el Espíritu Santo. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Bueno, pues hasta aquí le dejamos por ahora. Lo siguiente que vamos a ver es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Ahorita vimos pues algunos aspectos sobre la naturaleza de Jesucristo, ¿no? De qué es lo que creemos en relación a Jesús como Dios, que es hombre y Dios. Y no sé no sé si eres un bot o eres una persona, pero pues gracias por comentar. Y pues les recuerdo a la gente, si alguien me está viendo ahorita en Twitch, pues me puede expresar sus preguntas en el chat. No sé si está para acá o para allá. Pueden expresar sus preguntas en el chat, de preferencia del tema que estamos leyendo, que ahorita pues es referente a Jesucristo, ¿no? Como hombre y como Dios. Bueno, sí pueden preguntarnos de lo que sea, pero de preferencia del tema que estamos tratando en este momento.
Y pues a los de YouTube les recuerdo que en el canal de Twitch, que está el link en la descripción, me pueden encontrar haciendo directos los viernes desde las 3:30 a las 4:30, más o menos, ¿no? Unos minutos antes, unos minutos menos, ¿no? Porque sí. Entonces, y además pues pueden encontrar la lectura que estamos siguiendo en estos momentos. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Vamos a terminar dándole gracias a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, nos estamos viendo. Bye.